buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Claudio Fermín. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por venir. A ti, Nuestra gracias. etiqueta, Fermín a la Una. Gracias por Recibirme. recibirme. Tal cual. Así es, gracias a ti por venir, Claudio. Bueno, de entrada vamos a comentar lo que escuchamos juntos de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, el anuncio de todo este conjunto de decretos sobre lo que van a ser pues decisiones en materia de investigación en casos de violencia política desde el 1999 hasta nuestros días, el funcionamiento de los poderes, el proceso de funcionamiento de los poderes, cómo va a ser el funcionamiento de los poderes a partir de este momento, en fin. Bueno, lo escuchamos juntos y me gustaría que entráramos por ese tema, ¿no? Bueno, mi primer comentario sobre este asunto. Perdón, y la subordinación de todos los poderes a la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, me retrotrae a un debate de hace pocos días. Yo le escuché a personas de mucha valía y que han tenido mucho mérito en la lucha por la libertad, por el cambio. Les he escuchado decir que desconocen la Asamblea Constituyente. Incluso hasta se ha convertido en una especie de consigna, desconocer la Asamblea Constituyente. Yo tengo mis reparos sobre esta expresión. Entiendo perfectamente que una de las acepciones de desconocer es protestar, es manifestar nuestra indignación porque esa constituyente se convocó pisoteando la Constitución, violentando la Constitución. El presidente Maduro usurpó una función que no le pertenece. Él no tiene entidad alguna para convocar una constituyente, habida cuenta que en el texto de 1999 está muy clara la diferencia entre la iniciativa, es decir, que es proponer, y la convocatoria, que es un referendo. Así que yo protesto pues la manera como esa constituyente se convocó. Hemos protestado millones de venezolanos las bases comiciales, que fueron unas bases que se resumen en un proyecto de exclusión. La constituyente parecía más una convención nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que una convocatoria de los diferentes sectores del país. Y protesto también, al igual que muchos, bueno, esa situación del día de las elecciones, los centros electorales vacíos, desérticos, y aparecen 8 millones de votos. Así que yo prefiero protestar eso, actuar bajo protesta, decir que eso ha sido en contra de la Constitución, de las leyes y de la ética. Pero hay una realidad, Claudio. Pero es una realidad. Está actuando. Por eso, entonces, el término desconocer es como sustraer a la gente de la realidad, succionar a la gente de la realidad. Y esa Asamblea Constituyente, como la doctora Rodríguez lo acaba de mencionar en esta larga cadena, esa Asamblea Constituyente va a comenzar a tomar decisiones, va a poner las reglas del juego. Es una realidad que se ha conformado bajo nuestra protesta. Por cierto, ese megapoder, esa asamblea plenipotenciaria se parece mucho a la mentalidad totalitaria y autocrática de quienes la promueven, tenerlo todo bajo control. Siempre tener el control es más importante que escuchar para ciertas ideologías. Entonces, estos primeros comentarios de la doctora Rodríguez me invitan a acordarme de esa diferencia, ¿no?, entre desconocer y protestar. Desconocer por desconocer, simplemente creyendo que usando ese término uno se gana más la simpatía de un país que está indignado por los asesinatos, por los atropellos, por los fraudes, por el abuso, por la pésima calidad de vida. Bueno, esa es una opción. Una opción es la capitalización del descontento y otra opción es pedirle al país que esté alerta, que estemos ojo a visor con cada decisión que allí se tome para que podamos reaccionar, para que podamos seguir haciendo presión y esto es una realidad. Así que yo creo que lo que se ha leído hoy, fíjate que hubo un momento cuando la doctora Delcy Rodríguez decía, a mí es una risa de desconcierto, no es de burla. Hubo una oración en la que expresó algo más o menos así: serán respetados los poderes públicos, y a renglón seguido dijo, y tendrá la constituyente la facultad de limitar esos poderes o de condicionarlos. Es decir, es todo un menjurgue de cosas. Hay que seguir estando muy atento. Yo particularmente no tengo ningún prejuicio. Yo estoy muy percatado de que esto se trata de un proyecto de control político, pero vamos a ver qué es lo que se va desarrollando para que reaccionemos. En concordancia con lo que has dicho, Claudio, ¿es posible una convivencia entre la Asamblea Nacional
y la constituyente, que de hecho sería una convivencia entre dos visiones enfrentadas, entre la oposición y el gobierno, porque la oposición controla la Asamblea Nacional y el gobierno controla la Asamblea Nacional Constituyente, más allá de los cuestionamientos que pueda haber o no a la constituyente. No lo sé, no lo sé. La Asamblea Nacional, que fue electa en unas elecciones que estuvieron supervisadas por observadores internacionales, por los propios compatriotas nuestros del Partido Socialista Unido de Venezuela que perdieron esa elección parlamentaria del 2015, esa Asamblea Nacional, con todo y que a todos les constó el triunfo, hasta el Consejo Nacional Electoral que lo reconoció, a renglón seguido se le comenzó a desconocer. Lo de los diputados de Amazonas, todos sabemos que eso fue una mojiganga. Eso fue un teatro mal montado, porque el Consejo Electoral y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que han tenido ya más de 1 año y medio para resolver el caso de Amazonas, de manera deliberada dejaron eso de Amazonas en el limbo, no convocaron elección. Si es que de veras comprobaron que hubo fraude, debieron haber convocado elecciones y mantuvieron eso en el limbo justamente para seguir utilizando el argumento de invalidar a esos diputados y en consecuencia no eran solo los amazonenses, están invalidados ustedes, zulianos, anzoatiguenses, tachirenses, caraqueños, mirandinos, trujillanos, todos los venezolanos están hoy sin representación porque es una Asamblea Nacional declarada en desacato. Entonces no es nuevo, no tenía que llegar la constituyente para que se desconociese la voluntad popular. Es posible que ahora, al menos yo me lo temo, y hay que estar muy pendiente, es posible que ahora ese desacato, que fue ese procedimiento que se utilizó para desconocer la voluntad popular, bueno, adquiera unas dimensiones todavía más perversas. No lo sé, hay que estar muy atento. La constituyente se concreta como consecuencia de errores que cometió la oposición o a pesar de una actuación acertada de la oposición. Bueno, son dos temas distintos. Nosotros las personas que hacemos oposición, como seres humanos, tenemos aciertos y tenemos errores, pero no creo yo que la constituyente se haya colado porque la oposición dejó una vía abierta producto de un error. La constituyente se coló por una treta de Maduro y de su comando. El país, esto hay que recordarlo, el país tiene 3, 4 años de manera muy intensa protestando el desabastecimiento de alimentos, el desabastecimiento de medicinas, protestando, bueno, que se ha desconocido la voluntad popular, protestando la inseguridad, protestando la represión, y todo este país que se había encaramado sobre un gobierno que no oye, o al menos que no rectifica o que no propone correctivos, el gobierno encontró la manera de poner a todo el país a la defensiva. Les dijo, en 2 platos dijo, bueno, todo cuanto ustedes plantean es muy importante, pero nosotros vamos a hacer una constituyente conformada así por nuestra gente, vamos a hacer esto, y todo aquello pasó de la noche a la mañana a un segundo plano, porque esto era una manera de decir, todos esos reclamos no son nuestra prioridad. Eso fue lo que dijo el gobierno. Nuestra prioridad es tener más control y vamos a convocar una constituyente plenipotenciaria, que por cierto, Maduro dijo en 2 o 3 ocasiones, y después ha sido repetido, que cuando tengan listo el proyecto de constitución lo van a presentar a un referendo. Ha habido incluso una rectora del Consejo Electoral. Pero lo que no existe es un mandato, es una exhortación. No hay lo que el presidente hizo fue un exhorto, sí, no hay un mandato. Yo escuché que él hizo ese comentario. Incluso una rectora del Consejo Electoral. Ojalá se haga una rectora del Consejo Electoral hasta afirmó que eso era innecesario. Pero fíjate tú que eso es una falsa oferta, porque ese proyecto de constitución puede ser presentado dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 4, pero ese no es el problema. El problema es que hoy la Constitución de Venezuela, las reglas del juego, es la doctora Delcy Rodríguez y los constituyentes. Ellos son la Constitución, porque ellos mañana, con el argumento, con ese argumento que es como un traje a la medida de plenipotenciarios, ellos se sienten en el derecho de regir nuestras vidas, de tomar las decisiones sobre 30 millones de venezolanos sin que nosotros se lo hubiésemos autorizado. Tú y yo estuvimos Esa es la gravedad del asunto. Tú y yo estuvimos en la constituyente del 99. Yo tengo mis opiniones, pero quiero saber la tuya con respecto a si los procedimientos que se están adoptando en este momento se parecen o no a lo que se hizo en el 99. No se parecen. Primero la Asamblea Constituyente de 1999, que fue una iniciativa del presidente Hugo Chávez. Esa iniciativa, él le dijo al país, ustedes me acompañan en esta iniciativa, y se concretó un referéndum, y la mayoría de los electores que asistieron a ese referéndum dijeron que sí.
que convocaban, de tal manera que no se parece en nada, porque aquella constituyente fue convocada por el país dijo, sí queremos hacer la constituyente, aquí no, aquí se le impuso al país una constituyente, así que son dos modelos completamente distintos. Tenemos que hacer una pausa, aquí me pregunta Carlos Gómez, me dice Carlos Gómez, ¿cómo crees tú una convivencia de la AN y la fraudulenta ANC? Te volaron los tapones, me dice. Yo estoy preguntando y no estoy afirmando ni lo estoy pidiendo, estamos haciendo una pregunta y en todo caso vamos a la pausa y ya regresamos con Claudio Fermín. Fermín a la una para su participación, preguntas y comentarios. Bueno, continuamos con Vladimir a la una y Claudio Fermín, nuestro invitado de hoy. Claudio, ya habiendo analizado pues en parte lo dicho por Delcy Rodríguez, hay un punto que es interesante y es el de la comisión esta de la justicia y la verdad, que en donde se van a analizar los comportamientos de algunos dirigentes políticos, bueno, tal y como se ha anunciado desde el año 99 hasta el día de hoy, donde se pretenden establecer algunas responsabilidades y también incluso hablar hasta de amnistías políticas, ¿no?, sobre este tema. ¿Cuáles son tus principales observaciones o puntos de vista sobre una comisión de esta naturaleza en este momento y organizada además por la Constitución? Que sería un gran logro para Venezuela y un extraordinario cambio de actitud de la élite gobernante de hoy si se decreta una amnistía. Ojalá que eso que la doctora Rodríguez comentó dentro de esta cadena informativa, bueno, que lo concrete, esté en sus manos. Ella preside un órgano plenipotenciario. No hay ningún obstáculo para que se decrete esa amnistía. Ojalá que lo hagan. Se está escuchando, también se ha dicho que esta comisión va a citar a algunos dirigentes políticos. Y anoche yo veía el Mazo dando, porque no solamente veo a Vladimir a la una, también veo el Mazo. Y Diosdado Cabello decía, bueno, por ejemplo, decía, fulano de tal es candidato a la gobernación de tal sitio. Nos vemos en la comisión de la verdad, porque tú promoviste la violencia en tal y tal sitio. O sea, hay todo un conjunto de dirigentes políticos que han sido mencionados, incluso ya por el constituyente Diosdado Cabello, que tiene su programa todavía, bueno, lo tiene, no ha dejado de conducirlo, y allí se anuncia, ya más o menos se prefigura que vienen quizás decisiones contra algunos dirigentes políticos. Por eso se habló también durante la campaña de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Mire, este momento de la Asamblea Constituyente, que es un momento al que se ha llegado por la vía del abuso de poder, de la violación de la Constitución, de unas bases comiciales que fueron una trampa, una engañifa, y de un resultado, me refiero a la contabilidad, a la aritmética electoral, que fue a todas luces un fraude. Pero este es un momento político que no se puede evadir. Esa realidad, esa instancia política existe, igual como existe Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está de presidente. Y Nicolás Maduro llegó a estar de candidato violando la Constitución. La Constitución de Venezuela establece claramente que nadie que esté en ejercicio de la vicepresidencia ejecutiva se puede postular a la presidencia de Venezuela, y Luis Estela Morales decretó una sentencia suscrita por los otros magistrados permitiéndole a Maduro estar de candidato violando la Constitución. O sea, no estamos discutiendo si esto fue contra la ley o no. Muchos creemos que ha sido en violación de la Constitución. Lo que estamos diciendo es que esa constituyente existe de hecho. No juguemos a la esquizofrenia, esa es la realidad. No, eso está allí, pero eso está allí. Bueno, entonces esa constituyente que es plenipotenciaria, Vladimir, y que sedujo a buena parte del chavismo de base, comprometiéndose a que era una constituyente para la paz, todos esos cánticos muy pegajosos sobre la constituyente para la paz, todas las incontables cadenas 10, 15 veces al día promoviendo la paz, ahora tienen en sus manos una responsabilidad. ¿Cómo van a promover la paz? Haciendo de verdugos y persiguiendo al país como están persiguiendo a Ramón Muchacho, a Alfredo Ramos, a David Smolansky, como están haciendo con alcaldes a quienes el Tribunal Supremo de Justicia pretende responsabilizar porque millones de venezolanos salieron a la calle a protestar. Y el cinismo es tan grande que pretendían entonces, mediante unas sentencias que no tienen ni pie ni cabeza, que los administradores del municipio, ni siquiera los gobernadores que tienen más poder, ni siquiera los jefes de las redes que tienen más poder, sino que los alcaldes,
Los gerentes del Poder Ejecutivo Municipal, que ni siquiera tienen el municipio completo, porque algunos de estos alcaldes tienen minoría en Cámara, como el caso de Alfredo Ramos, pretendían que esos hombres o que esos funcionarios detuviesen la protesta pública. Entonces, estos actos de abuso de poder, de intimidación, ¿es eso lo que va a marcar la paz o la va a marcar el decreto de amnistía? Así que yo frente a esto no quiero asumir una actitud de, digamos, de prejuicio. No, yo tengo una posición. Mi posición es de desconfianza. Mi posición es de, no sé, yo estoy viendo eso con mucha duda, porque observo las acciones. Ahí está Smolanski corriendo y muchacho huyendo y el otro también. Entonces, bueno, vamos, los venezolanos tenemos derecho ahora, no solamente quienes no fuimos a votar, sino esas personas, esos compatriotas que fueron a votar, tienen derecho a reclamar ahora acciones para la paz. Pero acciones para la paz, no este lenguaje intimidatorio al que tú te estás refiriendo. ¿A qué atribuyes, Claudio, el hecho de que después de que se eligió la constituyente y que se ha instalado, ha disminuido significativamente la protesta? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, pues no ha habido abastecimiento de alimentos, no ha habido medicinas en los anaqueles, no ha cesado la represión, por lo contrario, he señalado algunos casos de persecución inhumana y contra toda lógica de unos servidores públicos honorables, pero el país está expectante, los venezolanos no somos robots. Independientemente de que algunos digan que hay que desconocer la constituyente, Venezuela está pendiente de lo que los constituyentes van a hacer. Entonces es natural, el país está digiriendo esto, el país va a ver qué es lo que van a decidir. Es decir, no somos autómatas que van a estar en la calle todo el tiempo protestando. Y habrá razones para la protesta dependiendo de lo que allí se decida, y habrá razones para la reflexión. Todos los venezolanos, aquí nadie es masoquista. Ningún venezolano está ligando que la constituyente, que es una realidad y que llegó de manera abusiva, pero nadie está ligando que lo haga mal. Ojalá que venga la paz, ojalá que venga la enmienda. Yo quisiera ver ahora, yo espero que la doctora Rodríguez dentro de un mes, ya dijo que esa comisión que designó, lo estábamos oyendo aquí, tiene 1 año de duración. Bueno, yo espero que dentro de 3 o 4 meses el abastecimiento de alimentos haya cambiado, porque ahora que tienen todos los poderes, yo no sé de dónde venía la guerra económica, porque ellos controlan el Banco Central, controlan la Oficina de Control de Cambio, todos los ministerios de la producción, PDVSA, el CENIAT, es decir, todas las decisiones están en manos del Poder Ejecutivo Nacional, pero ahora que tienen la constituyente plenipotenciaria, pues yo espero que aparezca el arroz, que aparezcan los otros granos, que aparezca la carne, la leche, que aparezca el aceite, que aparezcan los comestibles, que aparezcan las proteínas para nuestra gente. Eso es lo que el país va a reclamar, porque eso fue lo que ofrecieron. Tenemos que hacer una pausa, Sí, Claudio. señor. Al regreso vamos a comentar lo que dijo ahí sentado tu excompañero de partido, Henry Ramos Ayub, con respecto a que había que ir a las elecciones y bueno, lo que ha pasado. Tu postura sobre la participación electoral en estos comicios regionales que en teoría van a ser en el mes de diciembre. Vamos a hacer la pausa, ya venimos, nuestra etiqueta Fermín a la 1 con Claudio Fermín. Bueno, continuamos con Claudio Fermín, dirigente político Claudio Fermín, ex candidato presidencial, exalcalde de Caracas. Bueno, Claudio, las elecciones regionales, después de electa la constituyente, pues aquí tuvimos a Henry Ramos, y bueno, en medio de todo el escándalo que se armó con las denuncias de Smartmatic, Henry Ramos Ayub planteó que AD iba a inscribir candidatos, y al final esa es la línea que se ha impuesto mayoritariamente en la oposición, con sus excepciones, pero es prácticamente la línea mayoritaria predominante. Me gustaría tu comentario al respecto sobre esto, cómo va a cambiar esta participación o esta inscripción de candidatos, el panorama político. No te puedo preguntar si habrá o no elecciones porque tú no tienes la bolita de cristal, ¿no? Pero mire, cuando uno tiene que escoger entre algo que uno considere bueno y algo que uno considere malo, o entre lo hermoso y lo feo, o entre lo valioso y lo inútil. Es decir, cuando las escogencias son antinómicas, son tan claras, claro, y si su línea ética es lo bueno, lo hermoso y lo útil, usted escoge lo bueno, usted no va a escoger lo malo. Pero los venezolanos que hemos venido protestando las violaciones al Estado de Derecho, el abuso de poder,
las trampas que hemos padecido, ahora nos toca escoger entre dos caminos insuficientes, entre dos caminos disminuidos, porque ninguna de las dos salidas es perfecta. Si yo digo, por ejemplo, no hay que participar, porque éticamente esa gente hizo trampa, para resumirlo allí, y lo digo con todo respeto porque oigo con mucha atención ese planteamiento, no cabe duda que usted está expresando su irritación, su disgusto, que usted está censurando a un organismo y a unas tropelías con su conducta. Eso tiene un gran valor ético y eso hay que respetarlo, yo lo respeto. Pero también hay que medir, y también pido que se oiga esto con algo de atención, hay que medir cuáles son las consecuencias políticas de esa acción. Si un país que de manera, atendiendo a la ética, le dice a los resortes del poder, no vamos a participar porque tal cosa está mal instrumentada, o porque usted hizo tal cosa y no pidió excusas o no demostró los correctivos. Bueno, si el gobierno es sensible a la opinión pública, si el gobierno tiene ese vínculo ético y moral, la presión que usted ejerce diciendo que no va a participar tiene un resultado. Pero si al gobierno le importa nada, si al gobierno le importa un pepino lo que usted diga, es completamente indiferente a esa opinión porque son permeables, porque ya tienen sus decisiones tomadas, entonces su conducta política, que tiene un gran valor y que debe ser respetada, yo la respeto, es inocua, es inofensiva. Es decir, no cambia en absoluto la realidad ni el futuro. Por lo contrario, lo que usted pretende hacer diciendo que no hay que participar, usted con eso lo que pretende es disminuir a un gobierno abusador. Usted con eso no está logrando su propósito, está logrando lo contrario, le está regalando 23 gobernaciones y está disminuyendo la base activa de su proceder político, que es el accionar, que es la presencia, porque la está sustituyendo por pasividad. Por lo contrario, si usted decide hay que participar, como yo, por ejemplo, creo que hay que hacerlo, si usted decide que hay que participar, esto tiene asuntos positivos y tiene asuntos negativos. ¿Cuál es el asunto positivo? La trampa, si yo estoy en esta mesa electoral virtual, Vladimir, aquí somos 300 electores en esta mesa de aquí. Y es posible que dándole cédulas a unos extranjeros, poniendo a votar unos muertos o con cualquier trampa, de estos 300 electores trampeen 30 votos. Un ejemplo, en esta mesa. Bueno, esos 30 votos, esa trampa será eficiente, será productiva, siempre y cuando del otro lado no haya votantes. Pero si nosotros convocamos a los otros venezolanos descontentos que están inscritos, registrados en esta mesa, y alcanzamos 120 votos, y quienes hicieron las 30 trampas alcanzan 60, sus 30 trampas no habrán sido suficientes para superar nuestra presencia. Es decir, yo no estoy diciendo que al ir a votar estamos avalando la trampa. Lo que estoy diciendo es que al ir a votar estamos introduciendo el elemento que hace a la trampa ineficiente, pero si usted le deja a la trampa el terreno vacío, el espacio vacío, con esos 30 voticos por mesa o 20 votos por mesa, se concreta el fraude. Entonces yo pienso que ir a votar, y con esto concluyo, es importante porque las gobernaciones, al menos para quienes creemos en la descentralización, para quienes creemos que cada estado tiene un proyecto regional que defender, y defender un proyecto regional agropecuario en Cojedes, o defender un proyecto portuario en el estado Sucre, o un proyecto pesquero en Nueva Esparta, o un proyecto turístico en Mérida, eso no es convalidar al gobierno nacional, eso es defender las aspiraciones más caras que tienen esos pueblos, y promover al liderazgo local, porque yo he escuchado que mucha gente dice, hay que defender los partidos que son necesarios para la democracia. He escuchado, bueno, pero ¿qué son los partidos? Los partidos no son paredes ni líneas telefónicas. Los partidos son seres humanos que luchan por la cloaca, que luchan por la planta de tratamiento, que luchan por el quirófano en su pueblo, que luchan por la vía de penetración, que luchan por el crédito agropecuario. Son seres humanos que quieren tener, aunque el gobierno nacional sea un gobierno que ellos protestan, esos seres humanos quieren tener la posibilidad de diligenciar reivindicación. Yo sí soy partidario de acudir, eso sí. ¿Por qué digo que esta es otra decisión frágil? Pero a mi juicio es la mejor de los dos males. Porque mañana la Asamblea Constituyente puede decir, por ejemplo, no van las elecciones. Bueno, eso ya no depende pero eso no depende de nosotros. Pero fíjate lo que dice aquí Joel Falcón. Criticar al gobierno es trillado, ya sabemos. Enfóquese en corregir la alternativa para que sea viable, efectiva y eficaz. Sí, bueno, criticar al gobierno es trillado porque el gobierno persiste en sus errores. Pero no porque se hayan hecho críticas vamos a callar.
Mientras siga existiendo desabastecimiento, pues tendremos que seguir criticando. Esto no es un ejercicio de periodismo o de literatura clásica, donde como la otra persona redactó lo mismo, yo no puedo decirlo igual porque es plagio. Pues no, mientras siga existiendo un gobierno que con una política económica que expropia, que persigue a la gente de trabajo, que atropella la propiedad, que no permite que exista realmente confianza y seguridad jurídica, que no vincula la tecnología y a la ciencia con los sectores productores, que expone al escarnio al comerciante, al industrial, al agricultor, al ganadero, que más bien deberían ser reconocidos como gente de esfuerzo. Mientras eso exista, hay que seguirlos criticando todos los días, eso no puede ser trillado. Es decir, quien tiene que cambiar es el gobierno para que la crítica no persista. Claro, estamos obligados también a proponer cuál es el remedio. Por cierto, Alberto Castro dice, me gustaría leer el plan de gobierno de la oposición. ¿En dónde lo puedo buscar? ¿En internet? ¿Dónde está? Mire, yo creo que si se entiende por la oposición lo que ha escrito la dirigencia de Acción Democrática, de Voluntad Popular, del Movimiento al Socialismo, de Primero Justicia, de Causa R, de Un Nuevo Tiempo, de 20, de Alianza Bravo Pueblo, de COPEI, de todos nuestros partidos, y lo que ha escrito la gente de Fedecámaras, de Consecomercio, de Conindustria, y lo que ha escrito la gente de la CTB y de los sindicatos, y lo que han escrito los rectores y los centros de estudiantes, y lo que se escribe y se dice en estos programas. La Venezuela descontenta ha propuesto muchas cosas, pero entre las cosas más importantes que ha propuesto, primero, es un gobierno que sustituya el conflicto, la lucha de clases, que sustituya ese ánimo pendenciero de presidentes que viven ofendiendo, injuriando, de diputados que viven amenazando y exponiendo al escarnio a la gente. Eso tiene que ser sustituido por una política de concordia, de amplitud, de cooperación. La persecución a la gente de trabajo tiene que ser sustituido por incentivos a la producción, por respeto a la propiedad. El centralismo, ese autoritario que todo lo tiene que decidir el presidente Maduro, eso tiene que ser sustituido por la descentralización y el descongestionamiento del Estado. Y esta política, Vladimir, hay 30 cosas, pero termino con esta cuarta, donde el Estado es dueño de líneas aéreas, de hoteles, de fincas, de cementeras, tiene que ser sustituido por una política de libre empresa, de economía abierta. El programa de la oposición, estimado amigo que hace esa pregunta, se encuentra escrito en muchas partes. Yo no sé por qué hay gente que insiste en que la oposición no tiene proyecto de país. Eso no es verdad. Ese proyecto de país ha sido divulgado en diferentes códigos y lenguajes. Tenemos que hacer una pausa. Hay una pregunta que voy a dejar pendiente por aquí, Jorge Grimond. Al invitado, ¿qué opina de la carta de buena conducta que tienen que pedir los aspirantes a gobernador por parte de la Asamblea Nacional Constituyente? Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Claudio Fermín para la parte final del programa. Bueno, continuamos con Claudio Fermín. Por cierto que hay un documento de la Conferencia Episcopal que pidió el cese de la persecución y el respeto a los derechos, ha dicho la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal. Se hace referencia a la situación de los presos políticos y comunes, evidenciada en denuncias de familiares y Observatorio Venezolano de Prisiones, en las cuales se describen tratos crueles e inhumanos en las detenciones, etcétera, falta de medicamentos, asistencia médica, jurídica a los presos, al debido proceso. Bueno, y hace un conjunto de exigencias, entre ellos que cese la cacería de brujas contra ciudadanos que piensan distinto al régimen. Me parece muy oportuno de los señores obispos, no solamente por su condición de pastores, de conductores espirituales, sino que me parece que interpretan lo que la mayoría de los venezolanos sentimos. Mira, Vladimir, si en algo hubo una coincidencia plena en relación a la Constitución de 1999, es que exponía de manera expresa lo que en la del 61 era tácito, pero colocaba de manera expresa en su redacción derechos humanos que son muy importantes para la vida en libertad y en democracia. Y lo polémico fue otro. Para mí lo polémico es que esa es una constitución, en mi opinión, que es centralista, privilegia al Poder Ejecutivo y a las instancias centrales. Es una constitución que convierte a los militares en una casta, que tienen que ser juzgados de manera diferente. Es una constitución que, bueno, le da al presidente de Venezuela la posibilidad de disolver la asamblea, es decir, de desconocer la voluntad popular. Tiene una cantidad de fallas y de inconveniencias, pero tiene unos aportes extraordinarios en derechos humanos. La ironía es que esos derechos humanos, quienes la redactaron, la violan a diario. Yo vi esta mañana por acá por las redes, vi el planteamiento de Carlos Julio Rojas, el luchador del norte de Caracas, que su señora madre está denunciando que está siendo sometido a torturas
en el SEBIN, y bueno, y son muchos los detenidos que se someten a tortura. Periodista, sí. Sí, señor, pero claro, él es un caso visible porque es un gran luchador, pero hay centenares de personas anónimas quiero decir que son desconocidas para la generalidad, no para su familia, que son sometidas a tortura. También, y bueno, esto que leí de Leopoldo López. Y leí una carta de Delson Guárate en días recientes también, pero... Sí. Por cierto, ese tema de Leopoldo López... Esto que veo, hablando de derechos humanos, mira, esta cosa absurda de los jueces. Señores jueces, los jueces, los que administran justicia, ahora resulta que un beneficio para las personas sometidas a cualquier estrado, a cualquier tribunal, que son los beneficios procesales, esos que algunos de ellos llaman medidas cautelares, la casa por cárcel, por ejemplo. Entonces, una condición que ahora los jueces ponen y se la sacan debajo de la manga de manera arbitraria. Eso no es administrar justicia, eso es administrar arbitrariedad, no justicia. ¿Cómo va a ser una condición para dar una medida cautelar que usted no pueda opinar, que usted no pueda escribir, que usted no pueda manifestar? Es decir, usted tiene que admitir que se le conculquen sus derechos civiles para que le den un beneficio. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que usted pasa a ser un ciudadano a la izquierda. Estos señores que están ahora en la Constituyente, que llegaron allí de manera contra la Constitución y contra la voluntad de la mayoría de los venezolanos, pero que son una realidad, deberían revisar esa filosofía de administrar justicia. Los jueces no están para humillar a los procesados, sino para administrar justicia. ¿Qué opinas de las sanciones? Vamos, respuestas cortas. ¿Qué opinas de las sanciones impuestas a varios constituyentes y al coronel Vladimir Lugo por Estados Unidos? Bueno, cada país es soberano. Los Estados Unidos tienen una manera de administrar sus leyes que todas aquellas personas que según sus informes hayan violentado derechos humanos, pues los consideran personas con quienes... ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, que no los dejan entrar a su territorio, que no quieren convivir con ellos. Eso es como si nosotros viniese una gente con una enfermedad contagiosa y en nuestras leyes decimos que no nos interesa que entren al territorio nacional. Ahora, eso es un problema de la soberanía de los Estados Unidos. Ahora, y son ellos quienes están acusando a estos venezolanos de eso. Lo doloroso es que en Venezuela, cada vez que un país o una sociedad o una autoridad de una ideología distinta del actual gobierno acusa a alguien de traficante de droga o lo acusa de corrupto o lo acusa de violentar los derechos humanos, en Venezuela en vez de abrir investigaciones, a nosotros lo que nos interesa es la verdad, no el acusador. Entonces nosotros en Venezuela vemos que se le da una especie de solvencia, de honestidad a cualquiera que acuse un país que no esté políticamente alineado con el gobierno de Maduro. Entonces lo que hay que hacer en Venezuela, no importa cuán truán usted sea, para usted obtener una solvencia de honestidad es que lo acuse a alguien que no sea de un país comunista. Pero entonces una receta muy expedita. Renato Ricardo, te pregunto por qué no eres candidato a la gobernación de algún estado. Voy a trabajar muy duro. Aspiro que los venezolanos que queremos cambios, que creemos en la descentralización, que creemos en la amplitud, que creemos en hacer buenos gobiernos, aspiro que en todas las 23 entidades se logren poner de acuerdo los compañeros de los partidos, de la sociedad civil, de la MUD, los que son fuera de la MUD, las opciones moderadas, los chavistas disidentes de las arbitrariedades de este gobierno. Yo aspiro que se pongan todos de acuerdo en candidatos únicos. Eso es muy importante. Yo particularmente voy a activar, porque yo no concibo la política como una contemplación pasiva o solo, la protesta es importante, pero la protesta si no alumbra un camino, si la protesta simplemente es cruzarnos de brazos, yo no creo en ese tipo de política. Así que voy a activar en beneficio de los candidatos, lo que yo pueda de los candidatos. Los ADECO no creen en el CNE, 8.089.000 votos fue fraude, pero van por las gobernaciones, son disociados, te dice aquí. No señor, yo repito, mire, vamos a estar claros, yo escucho a algunos compañeros de oposición hacer planteamientos, que yo creo que los planteamientos están bien intencionados, que el contenido es higiénico, es bueno, pero la fuerza con que la hacen es medio cándida. Yo le he escuchado a compañeros y compañeros que son dirigentes importantes en sus partidos reclamar que haya equidad en los miembros del CNE, por ejemplo, reclamar que haya equidad en las políticas informativas. Yo creo que hay que hablar con la verdad. Mire, uno de los problemas de combatir un régimen arbitrario, uno de los problemas de combatir una autocracia, uno de los problemas de combatir el totalitarismo, es que quien pone las reglas es el totalitarismo. Hay gente que está haciendo reclamos como si de verdad viviésemos bajo cánones democráticos. No, la gente hay que hablarle con verdad. Hay gente que hace reclamos que son los mismos que hacían durante 40 años cuando siempre ganaba la oposición.
No, no, no. Es que uno de los dramas que tenemos por delante, estos pequeños espacios que nos quedan abiertos, estos son excepciones porque hay una hegemonía comunicacional en el país. Entonces, uno de los dramas que tenemos, yo no estoy diciendo que nos resignemos, sino que enfrentemos eso sin complejo. Es que las reglas del juego las está poniendo la autocracia, las reglas del juego las pone el régimen arbitrario. Entonces no perdamos tiempo en pedirle al autócrata que sea demócrata. Empleemos ese tiempo en coincidir, en predicar, en hacer alianza, en avanzar en la conciencia colectiva, en cambiar para que Venezuela sea otra. Te agradezco mucho que hayas venido al programa, Claudio. A ti, Vladimir, por haberme recibido. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Los invitamos para que continúen ahora con Julio César Pineda y su Brújula Internacional. Nos vemos mañana en Vladimir a la 1 por Globovisión. Aquí nos vemos todos.